Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Y en esta tarde, Señor, quiero pedirte que uses mi vida, que uses mis labios, que uses mi voz para compartir tu palabra, para compartir el mensaje que tú tienes para mis hermanas y para mi vida, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, vaya a la vida de cada una de ellas, que pueda caer en tierra fértil en su corazón y que pueda dar fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues me acompañan ahí en sus Biblias. Vamos a abrir ahí en 2 Corintios 5, del 11 al 21. Vamos a leerlo todo completito. Segunda de Corintios 5, 11. Vamos a leer hasta el 21. Lo voy a ir leyendo. Ahí descubro mi voz que orando como que traigo un par de días ahí media fónica. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No os recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Si se fijan ahí en la cita del 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. La palabra de Dios nos ha dado un título y ese título es como embajadores. Yo sé que muchas cosas más, somos hijos de Dios, somos coherederos, somos real sacerdocio, linaje escogido, pero una de las funciones que nos ha dado el Señor es como embajadores, como ministros del Ministerio de Reconciliación. Quiero leerles un poquito una definición de lo que es un embajador. Es un diplomático del más alto nivel que es representante oficial de un estado ante otro. Y el rey es quien acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Persona que es reconocida en el extranjero como máximo representante nacional de una determinada actividad, normalmente artística o deportiva. Un embajador es un enviado oficial que representa a un soberano extranjero y proporciona un vínculo entre su país y el país de acogida o al país que lo representa. Los embajadores trabajan para construir relaciones y desarrollar políticas que favorezcan tanto al anfitrión como al país de origen del embajador. Un embajador es designado por el liderazgo de aquellos a quienes él representa y se le da autoridad para hablar en su nombre. El embajador debe ser muy cuidadoso. Vive en un país, pero es responsable ante otro.
Es decir, esta persona, aunque esté, imagínense un embajador de Estados Unidos que vive en México, pues él como quiera, a quien rinde cuentas es al presidente de Estados Unidos. Entonces, es responsable, o sea, aunque vive en este país, es responsable ante otro. Debe de representar el mensaje de un líder que no está presente directamente. Sabe trabajar ahí sin que lo estén checando a todo momento, aunque no esté su jefe. Él sabe hacer su trabajo. También debe encarnar el carácter de su país de origen, siguiendo las leyes y costumbres que no son necesariamente conocidas ni bienvenidas en la nación anfitriona. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos aquí un embajador de, no sé, de Etiopía o de algún país, o musulmán, pues ellos tienen costumbres muy diferentes a las nuestras y ellos no por venir a nuestro país adoptan las características o las costumbres de nuestro país, ellos siguen manteniendo sus costumbres. Todo esto obviamente respetando las leyes y costumbres del lugar donde viven. No puede tampoco, aunque él tenga diferentes costumbres en su país, no puede violar las leyes del país donde está viviendo. Busqué también algunas características y ahorita voy a hacer una comparativa entre las características de un embajador en lo natural y un embajador de Cristo. Dice, él es enviado oficial de parte del rey o presidente. Imagínense nosotros, pues igual, como embajadores, somos enviados directamente por parte de Dios aquí en la tierra. Algo que me llamó mucho la atención en lo que cuando investigaba esto, es que dice que no se hace, no sé si viene acá, el embajador no es electo por medio del voto. Él es nombrado por el rey o presidente, ya que es una posición de confianza. Me encanta esto porque no es como algo que todo el pueblo dijo que fuera esta persona el embajador, porque es a quien todos quieren. No necesariamente el embajador es una persona a la que el pueblo siga, sino es alguien que está designada por el presidente o por el rey en las naciones donde hay rey, para que funja y sea el representante del rey o mensajero y el que hable en su nombre. Sus características principales son integridad y honor en todo momento. Debe representar a su país y gobierno y no a él mismo. Entonces, vamos a decir que aquí se pierde un poquito la esencia de quiénes somos, sino que ahora representamos a todo un país. No podemos hablar, pues por nuestra propia cuenta, porque todo lo que nosotros hagamos o todo lo que nosotros digamos o el embajador diga o haga, pues será como una representación oficial del presidente de ese país o de todo el gobierno. Dice, el embajador siempre está sometido a la autoridad del rey. No puede hacer lo que él quiera, ¿verdad? Nunca deberá desacreditar a su país, su rey o presidente, pues obviamente si es un representante, tiene que ser un representante digno, que avale, que ame a su país, que ame el gobierno al cual él pertenece. No tiene la libertad de cambiar las políticas de su país. Él, aunque tenga una figura de autoridad en el país donde está viviendo, él no puede cambiar, decir, bueno, ok, déjame, en mi país, estas son las leyes, pero déjame cambiarlas, que al cabo ahora estoy acá en México, déjame hacerlo de diferente manera. Él no puede hacer eso. El único que tiene la autoridad para cambiar las políticas, pues obviamente es el rey, el presidente, y bajo todo un proceso, pues ahí gubernamental. El embajador comunica lo que se le ha encargado decir. El embajador no es electo, bueno, sí, ya se los dije. El embajador es enviado a una tierra extranjera, para reflejar los pensamientos, palabras, actitudes y mecanismos del gobierno que representa. Un embajador, nosotros como embajadores de Cristo también tenemos que hacer lo mismo, tenemos que representar en pensamientos, en palabra, en actitud, todo lo que nuestra patria celestial representa. El embajador es enviado a una tierra extranjera para reflejar, dirige los negocios de ofrecer entradas especiales a su nación,
Me encanta esta parte porque también es muy clara en lo celestial. En el caso de nosotros podemos ir a la embajada, si por ejemplo mi hija, que es americana, que nació allá, ella puede ir a la embajada de Estados Unidos aquí en México y pedir sus permisos. Uno puede ir a la embajada de Estados Unidos y pedir las visas o lo que necesite de trámites gubernamentales y ellos tienen la autoridad para tomar ese tipo de decisiones. El embajador vive el estilo de la nación de donde viene, lo cual se aplica a la economía, a la comida, lenguaje y su forma de hablar. Si ustedes saben, la embajada, el lugar, vamos a decir, donde está el embajador, aunque esté en suelo mexicano, vamos a decirlo así, sigue siendo suelo, no sé, americano o algo así. Por eso ellos tienen su ejército, su milicia. ¿Por qué? Porque aunque estén en otro país, el suelo donde ellos pisan es el suelo de su patria, ¿verdad? De la que ellos pertenecen. ¿Vamos claros hasta ahí? Bueno. Me llamó mucho la atención que en esta cita de 2 de Corintios 5, a partir del 11, está hablando Pablo, o bueno, se pueden ver, o si se alcanzan a interpretar, unas características que tiene Pablo antes de que él hable de que somos embajadores de Cristo. Él hace una serie de comentarios o de recomendaciones que las podemos considerar como si fueran características de lo que debe tener un embajador. Entonces, vamos a ir leyéndolo en la Biblia y vamos a ir encontrando ahí otras citas que les voy a ir pasando. Y ahí sí me ayudan a leer para que también desactiven ahí su micrófono y sea un poquito más rápido. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Me voy a parar ahí. La primera característica es que tienen temor a Dios. Vamos a leer el Salmo 128.1. Si alguien lo puede buscar. Vamos a leer Proverbios 15.33 y Deuteronomio 8.6. Si alguien tiene una, puede leerla. Salmo 128.1, Proverbios 15.33 y Deuteronomio 8.6. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Amén. Salmo 128.1. Gracias, Pati. Deuteronomio 8.6 dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Amén. ¿Alguien tiene Proverbios? Si no, dice, el temor del Señor imparte sabiduría, la humildad precede a la honra. Entonces, es bien importante para que nosotros tengamos, como embajadores de Cristo, tengamos la sabiduría, sigamos en sus caminos, cumplamos sus mandamientos, haya honra en nuestras vidas, tenemos que tener temor a Dios. Entonces, esa es la primera característica que tenemos que tener como embajadores, tener temor a Dios. La siguiente, dice ahí mismo donde le leí ahorita, dice que, pues el temor del Señor, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. La siguiente característica es que somos persuasivos o deben ser persuasivos. ¿Qué es persuasivo? Es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Es decir, nosotros tenemos que hablar de Dios con otros sin temor, con seguridad, sin vergüenza, con argumentos claros y razones válidas. Para ser persuasivos necesitamos creer nosotros primero lo que hablamos y lo que compartimos.
Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que a lo mejor cuando empezamos en el Señor y querías compartir de la palabra del Señor, estabas como temerosa, como dudosa de lo que ibas a compartir, no sabías si qué tanto sabías o qué no tanto sabías, o más temerosa de que te fueran a preguntar algo que no traías preparado ahí. Entonces, es bien importante que como embajadores nosotros tenemos que convencer a los demás, pero con argumentos sólidos, con argumentos claros y con razones válidas. Si leemos ahí Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Es bien importante, digo, yo no sé si ustedes lo han sentido alguna vez, digo, espero que no, pero yo creo que la mayoría alguna vez nos hemos quedado calladas por miedo al que dirán, por sentirnos, que alguien nos avergonzara con algún comentario o así, pero es importante que nosotros no nos avergüencemos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces nosotros cuando hablemos la palabra del Señor tenemos que hacerlo con denuedo, sin temor, sin temor al que dirán, sin avergonzarnos, decir, van a creer esto, van a pensar lo otro. ¿Por qué? Porque esa palabra que nosotros estamos declarando va a ser salvación, va a ser para salvación de otros. La siguiente dice ahí, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dice, perdónenme aquí, dice en el 12, dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. La tercera característica es que dan testimonio, perdón. Cuando el dar testimonio habla de que su conducta, lo que ellos hacen, sus acciones, reflejan cierto comportamiento o reflejan la actitud, en este caso, que dan testimonio de Cristo en sus vidas. Ellos no se estaban echando, si se fijan ustedes ahí lo que dice, ellos no se estaban echando flores solos, por decirlo así, diciéndose, ay, nosotros somos bien buenos, nosotros hacemos todo esto, nosotros somos santos, nosotros somos los mejores. No, ellos decían, no, dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, o sea, no voy a dar otra vez una recomendación de mí misma, sino damos ocasión de gloriaos por nosotros. Es decir, que ellos servían de testimonio para que los recién convertidos pudieran usarlos para ser un ejemplo de lo que era un verdadero siervo de Dios. No sé si me expliqué. Es decir, por ejemplo, cuando alguien viene al evangelio y es nuevo y va a la iglesia, pues a lo mejor él se siente todavía que no da un testimonio, todavía no ha dado un testimonio de lo que es Dios en su vida. Pero nosotros tenemos que guardar un testimonio fiel, un testimonio ejemplar del Señor. ¿Para qué? Para que cuando alguien venga, vamos a decir, tú tienes una persona recién convertida y viene su amigo que todavía no se convierte o su amiga y te puede decir, oye, pero es que tú dices que los cristianos no hacen esto, o tú dices que los cristianos no hacen otro. Bueno, que ese nuevo creyente pueda ponerte de ejemplo a ti y puede decir, bueno, pero tú puedes ver a la hermana Marcela. Ella siempre sirve, siempre ora, siempre está presta para servir, etcétera. Entonces, ellos tenían que dar un testimonio, ¿para qué? Para que el nuevo creyente se pudiera gloriar, que pudiera dar testimonio a raíz de ellos. ¿Está claro o lo revolví toda? ¿No? Está claro. Muy bien.
El cuarto, dice ahí en el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Perdónenme a ver si nada más no les leí una cita en el anterior. Sí, nada más en el de dan testimonio, la cita es primera de Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, nuestro testimonio no importa si seamos jóvenes en edad o no, sino que seamos ejemplo como creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La cuarta característica es que no escuchaban críticas. A ellos no les importaba lo que los demás pensaran de ellos. Muchos pensaban que estaban locos por la forma tan radical de seguir a Jesús o la forma con la que hablaban. Y ahorita pueden decirnos que estamos locos, que somos fanáticos, que somos religiosos, que somos aleluyas. Puede decir lo que quiera el mundo acerca de nosotros, pero nosotros tenemos que dejar de escuchar todas esas críticas y convertirnos en un buen embajador que da la palabra tal cual como es, sin miedo a que piensen, ay, es que ustedes están locos porque lo que dicen está, ya no se usa, es anticuado. Entonces tenemos que estar firmes sin escuchar todas las críticas. Dice Primera de Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, puede ser para algunos, puede ser para los que no conocen de Cristo, para los que se pierden, lo que nosotros pueden decir, ay, eso es de locos, es de fanáticos, pero nosotros sabemos que toda esta palabra es poder de Dios. Amén. Amén. Quinta característica, voy a leerlo acá, dice en el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Dice la definición de constriñe es obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga o ejecute algo. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que el amor o el amor de Cristo nos empuja, nos obliga, nos forza a que nosotros hagamos o ejecutemos algo. Entonces, es bien importante que nosotros nos movamos por ese amor. Dice, déjenme aquí la cita. Déjenme ver, sí. Primera de Juan 4, 19 al 21. Si alguien la tiene y me ayuda a leerla. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano. Entonces, ese amor a Dios nos debe de mover a amar a los demás, a amar a nuestro prójimo, a compartir su palabra, a compartir de su amor. Característica, gracias Pati, característica número 6. Ahí mismo en el 14 dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la característica número 6 es que tienen una mente transformada. Si ustedes se fijan ahí, dice, pensando esto, que si uno murió por todos,
luego todos murieron y así. Entonces, una mente transformada nos habla de una mente con la revelación del máximo sacrificio de amor de Dios al dar a su Hijo por nosotros. Debemos de tener una mente transformada capaz de comprender que en respuesta a ese sacrificio ya no vivimos para nosotros ni para nuestros deleites, sino que vivimos para Cristo, que pagó por nosotros dándose a sí mismo. Entonces, ahora ya nosotros no vivimos para nuestros deleites, no vivimos para hacer lo que nosotros queramos, sino vivimos para hacer la voluntad del que nos amó, del que nos envió. Dice Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Entonces, esa mente transformada lo que está diciendo es, yo soy del Señor, vivo o muerto, yo voy a hacer la voluntad del Señor, yo voy a servirlo a Él, le pertenezco a Él. Entonces, esa mente transformada ya no está pensando en cosas vanas, no está pensando en cosas materiales, está pensando en las cosas importantes, en las cosas de arriba. Amén. Característica número 7. Dice, lo voy a leer el versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La característica número 7 es que un embajador de Cristo deja el pasado atrás y vive como un hombre o una mujer nuevo. Amén. Digo, ahí está bastante claro en el versículo. Ya no podemos seguir entre nuestros propios deseos con un pie aquí y un pie allá, sí que nosotros tenemos que hacer las obras, cumplir los mandamientos que Dios quiere y espera de nosotros. Característica número 8. Reconoce a Dios como su máxima autoridad. Dice el versículo 18 ahí de 2 de Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Lo que dice es, y todo esto proviene de Dios. Entonces, el embajador sabe que todo proviene de Dios y lo reconoce a él como su máxima autoridad. Dice Salmos 100, 3 y 4. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Tenemos que reconocer que es quien Él nos hizo, quien nos creó, que no actuamos bajo nuestras capacidades o bajo nuestra propia voluntad, sino que somos hechura suya para buenas obras. Bueno, ese es el otro versículo, dice Efesios 2, 8 y 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios es nuestra máxima autoridad y a Él le debemos todo y hacemos todo. Característica número 9. Se rinden a Cristo y son reconciliados y aceptos delante de Dios. Dice Colosenses 1, 21 y 22. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces, los que somos embajadores, somos los que nos rendimos a Cristo, los que hemos sido reconciliados con Dios y somos aceptos por Él, porque como decía esta cita, todo esto se hace, todo ese sacrificio de Jesús es para que nosotros nos presentemos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Y así es como Él nos ve cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, nosotros no podemos ser embajadores de Dios si nosotros no nos hemos reconciliado con Dios, si no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Entonces, tenemos que entregar nuestra vida completamente a Él y reconciliarnos con Él. Característica número 10 es que somos salvos, ya no hay condenación. Dice en el 19, ahí en 2 Corintios, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué dice? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. El Señor Jesús, gracias a su sacrificio, ya no hay condenación para nosotros. Ya no podemos estar recordando las cosas del pasado, las cosas que hicimos mal y que eso traiga a nosotros dolor, pues ese sentimiento de que no soy digno. El Señor nos ha hecho aceptos gracias a su sangre y nosotros tenemos que creer en eso. Muchas personas viven condenadas por sus errores del pasado, pero cuando nosotros venimos a Cristo, Él rompe con todo y nos hace completamente nuevos y dice que Él olvida todos nuestros pecados. Si alguien me ayuda a leer ahí a Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Entonces, si nosotros ya hemos sido reconciliados con Dios por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, bueno, pues ahora que más, ahora que está en vida, ¿qué más? Seremos salvos. Entonces, no hay condenación, hay salvación para aquellos que se rinden delante de Dios, para aquellos que han sido reconciliados. Entonces, estas 10 características son 10 características que tenía el apóstol Pablo y que habló antes de dar a conocer este ministerio de la reconciliación que nos ha dado el Señor a nosotros, esa función como embajadores. Entonces, es importante que, espero que hayan tomado nota, si no se las mando ahí por el WhatsApp, y que estemos evaluando diariamente cada una de ellas, que busquemos la santidad, que busquemos agradar a Dios. Él ya nos lo ha dado, Él ya nos ha hecho sin mancha, nos ha hecho limpios y nos ha hecho aceptos delante de Dios. Ahora nosotros tenemos que permanecer en sus caminos. Un embajador en lo natural puede cometer errores también y se le es sancionado por parte de la autoridad de su país y obviamente si reincide, si no hace caso, recibe amonestaciones. Si él sigue reincidiendo, pues obviamente es quitado de su cargo y de esa función. Entonces, el Señor, nosotros podemos equivocarnos también, pero el Señor con su espíritu nos redarguye y nos enseña todos los días y nosotros podemos volver a tomar el camino de la verdad. Amén. Amén. Bueno, pues entonces, si nosotros tenemos estos puntos, nosotros podemos tener ese puesto de embajador. Si nosotros ya hemos sido salvos, si hemos rendido nuestra vida a Cristo, si tenemos temor del Señor, si hay en nosotros
hablamos a los hombres sin temor, los persuadimos con nuestro testimonio, ¿sí? No nos avergonzamos del evangelio, si el amor de Cristo es lo que nos mueve, si tenemos una mente transformada y hemos dejado atrás nuestro pasado, ese puesto de embajador es nuestro. Pero como embajadores se nos ha dado también una comisión, una tarea que tenemos que cumplir dentro de esa función de embajador, y esa tarea es la del ministerio de la reconciliación. Dice ahí en el versículo 18 de 2 de Corintios, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, y en el 19, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Muchas veces nosotros escuchamos en la iglesia mucho ese término de ministerio, y no es otra cosa más que un departamento que se encarga de realizar ciertos asuntos. Y hablamos del ministerio de damas, del ministerio de alabanza, del ministerio de panderos, y tal vez en ese ministerio pertenecen pues solamente una parte o una sección de la iglesia. Obviamente pues las damas, pues solo en damas, o sea, no hay varones. En el de niños, pues solamente niños, ¿verdad? No varones y varones grandes, ¿verdad? Ni mujeres. Bueno, entonces así es como se van distribuyendo. Pero en este caso, en el Ministerio de la Reconciliación, todos debemos de participar. Toda la iglesia como cuerpo de Cristo debe participar de este ministerio. Entonces, todos los que hemos sido reconciliados con Dios, se nos pide que seamos parte de este ministerio. Bueno, ¿y cómo podemos cumplir con este ministerio o en qué consiste? Dice la palabra que Él nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, es decir, compartir el mensaje de la reconciliación. El Señor ya nos ha dado las aptitudes, las habilidades, los dones para hacerlo. Hemos visto las características, los vimos anteriormente, que tenemos para cumplir con esta función. ¿Y cómo se hace? Dice ahí en 2 de Corintios, en el 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cómo se hace? Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, es como si Dios rogara por medio de nosotros. Esa es la forma en cómo se hace o cómo se comparte la palabra de la reconciliación. Y tú puedes pensar, ¿cómo es como Dios ruega? ¿Cómo lo haría el Señor? Bueno, podemos pensar cómo Dios obra. Y la forma más clara de verlo está en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la forma como nosotros debemos de compartir el mensaje de la reconciliación es con las características del Espíritu, con las características de Dios, con amor, siempre con gozo, con paz, con paciencia. Oye, es que gente que se pone ahí media complicada, bueno, con paciencia, con amor, no de que, ay, bueno, ¿sabes qué? Ya déjalo, ¿verdad? Porque muchas veces, ya, aquí la dejamos, contigo no se puede. No, con paciencia, con mansedumbre, con benignidad. Tal vez la palabra no es solamente hablada, sino con nuestras acciones, siendo buenos, siendo bondadosos, siendo benignos, con nuestro gozo. Si nosotros estamos enojados, si nosotros todo el tiempo estamos tristes, pues es bien difícil compartir un mensaje de reconciliación, porque si tú ves una pareja y las ves, si te dicen que estuvieron peleados, y luego los ves en una comida y los ves a los dos con cara de tristeza o de amargue, ¿qué piensas? ¿Se reconciliaron? Obvio no, ¿verdad? Entonces, cuando tú los ves gozosos, los ves contentos, dices, ya se reconciliaron. Bueno, así que se nos ve a nosotros el gozo del Señor para que la palabra de reconciliación se note en nuestra vida. Y por último, quisiera cerrar con esto, con que cada vez que tú compartas el mensaje, lo hagas como Jesús lo haría, desde el amor y no desde el juicio. Dice Juan 8, 1 al 11, se los voy a leer.
Juan 8, 1 al 11. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hasta me dan ganas de llorar cuando leo eso. Me encanta la actitud, el corazón de nuestro Señor Jesús, donde siendo Él el único con toda la capacidad de juzgar, no lo hizo, no lo hizo. Quitó a todos, los hizo ver que ellos estaban también en pecado, que ellos también estaban haciendo mal, y Él, en vez de juzgarla, la amó. Yo no sé qué estaba escribiendo en el piso, me llama mucho la atención eso en ese pasaje porque dice que él estaba escribiendo algo en el piso y en ninguna parte he visto yo que diga, pero yo creo que el Señor escribe en nuestros corazones cada vez que nosotros nos equivocamos y cuando el Señor siempre tiene una palabra de amor para nosotros, no una palabra de juicio. Cuando nosotros cometemos un error y nos acercamos a Él, podemos nosotros sentirnos rechazados, podemos sentirnos humillados. Yo no sé cómo se sentía esta mujer, donde la estaban exhibiendo públicamente delante del Señor y donde ya tenía, pues un fin en lo que ella iba a ser apedreada por lo que decía la ley. Y yo creo que al encontrarse con el amor del Señor, la vida es completamente transformada. Entonces, yo te invito a que cuando te encuentres con alguien, cuando alguien lo exhiban delante de ti, sea cristiano o no cristiano, tú siempre lo trates como Jesús trató a esta mujer, con compasión, con amor, con misericordia. Nosotros también hemos pecado, nosotros también nos equivocamos, entonces no podemos señalar absolutamente a nadie. Dice la palabra que con la vara que medimos, seremos medidos. Entonces, nosotros siempre actuemos desde el amor para que cuando nos midan a nosotros, sea desde el amor. Entonces, yo las invito a que se conviertan en esas embajadoras o si sabían esto, vuelvan a tomar ese papel, tomen las riendas de ese ministerio que les ha sido dado y compartamos con el mundo la palabra de reconciliación, sin temor, con amor. ¿Para qué? Porque esta palabra obra para salvación de aquellos que nos rodean. Entonces, no nos quedemos callados. Hemos hablado en semanas anteriores de que los tiempos son complicados, de que son tiempos malos, que seamos sabios con nuestro tiempo, que redimamos el tiempo. Bueno, redimamos nuestro tiempo hablando de la palabra del Señor, compartiendo este ministerio de la reconciliación. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu infinita bondad para con nosotros. Gracias porque tú nos amas, porque en tu corazón, Padre, dispusiste reconciliar al mundo, reconciliar a todos los hombres y a todas las cosas contigo. Gracias porque no merecíamos tu amor, no merecíamos tu bondad.
y tú nos amaste para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús, por aceptar ese sacrificio, por darte por nosotros, por tomar nuestros pecados, por tomar nuestras rebeliones, por tomar nuestras enfermedades y clavarlo todo en la cruz para salvación y para bendición nuestra. Señor, queremos tomar en esta tarde el compromiso de ser esos embajadores que tú buscas, esos embajadores que tú necesitas, esos embajadores que tienen claro el ministerio de la reconciliación y que han de hablar palabra de reconciliación a todo el mundo, a todo a quien se topen. Queremos ser esos embajadores que te agraden a ti, un embajador digno, un embajador que obra bajo tus principios, bajo tus propósitos y que establece el reino de los cielos, los principios del reino de los cielos aquí en la tierra, Señor. Padre, te amamos, Señor, y enséñanos a ser más como tú, Jesús, más como tú, cuando te presentaste con esa mujer, cuando con pocas palabras declaraste tu amor, declaraste la misericordia y la bondad de Dios para con ellos, Señor. Que así seamos nosotros con aquellos que nos rodean, que no nos ganen las ganas de juzgar, las ganas de apuntar, sino que nos gane el amor, que ese amor nos constriña, que nos mueva, que nos impulse a actuar en amor, a actuar en bondad. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.